Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 2, estábamos viendo cómo el Señor está hablando a los cristianos allí por medio de Pedro y le da algunas instrucciones de cómo tiene que ser su vida cristiana, de cómo tiene que vivir uno con respecto a otros cristianos y a el mundo, cómo tenemos que mostrar nuestro testimonio al mundo de que somos realmente cristianos, de que realmente somos hijos de Dios. Y ahora va a seguir con el tema en capítulo 3, pero va a referirse más en los primeros versículos a las esposas y a los esposos, ¿sí? O sea, al matrimonio. Él va a comenzar. Y como la gran mayoría de las iglesias, cuando comienza, tienen mayormente más mujeres que hombres. Eso es normal en casi todas las iglesias. ¿Por qué? Porque los hombres no necesitamos depender tanto de Dios como necesitan las mujeres. Entonces siempre la mujer es la que accede a creer primero y después, con el tiempo, el hombre se acerca al Señor. Pero muy pocas veces pasa al revés, ¿no es cierto? Que llega el marido o el hombre y después con el tiempo la esposa, la mujer llega a creer. Y entonces Pedro va a hablar a las esposas y a los maridos de cómo llegar a esas esposas y a esos esposos que no son creyentes. O sea, va a hablar de los deberes que tenemos como cónyuges, pero desde otro punto de vista, desde el que habla Pablo, por ejemplo, en Efesios, ¿no es cierto? Entonces, Pedro va a enfocar mayormente a mujeres, en los primeros versículos, mujeres que tienen maridos que no son creyentes. Ahora, eso es lo normal, y eso es lo que casi siempre cuando se predica Pedro capítulo 3, es lo que enseñamos. Pero también tenemos que darnos cuenta que la palabra acá, porque dice versículo 1 de capítulo 3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando habla acá de que no creen, está hablando también de maridos que son creyentes y que no están actuando acorde a lo que la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Entonces, porque la palabra acá es creen, no creen, es desobedeciendo. O sea, están desobedeciendo a la palabra aquellos que no creen, pero están desobedeciendo a la palabra aquellos que, habiendo creído, no hacen la voluntad del Señor, no hacen lo que el Señor nos manda en su palabra. Entonces, hoy vamos a estudiar este pasaje y vamos a ver este pasaje para ambas. La mayoría de las mujeres que están acá que son casadas, sus esposos son creyentes, o todas, mejor dicho, las que están acá que son casadas, sus esposos son creyentes. Pero también está bueno que lo aprendamos y que lo aprendan señoras, porque la Biblia dice que las señoras mayores o las que tienen más años en el Señor tienen que enseñar a aquellas que son nuevas en el Señor, aquellas que recién están creciendo en el Señor y están empezando a andar en el camino del Señor. Entonces necesitamos aprenderlo para nuestra propia vida y necesitamos aprenderlo para enseñarlo cuando nuevos creyentes van acercándose al Señor y comienzan a congregarse aquí con nosotros. Vamos a leer capítulo 3, versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 7.
Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, queremos agradecerte por lo que Pedro va a escribir a los hermanos y a las hermanas allí, Señor, que estaban expatriados por Asia. Rogamos que nos hables en esta mañana, que podamos, Padre, aplicar a nuestras vidas lo que aprendemos en este día y podamos vivirlo y también enseñarlo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver tres cosas que las mujeres tienen que hacer. Hoy vamos a dedicarnos a lo que Pedro va a escribirle acá a las mujeres, porque toma 6 versículos a Pablo para explicar cosas que las mujeres tienen que hacer. Entonces, lo primero es que van a ganar a su marido, ya sea que no es creyente o que es creyente y no andan bien en los caminos del Señor. Lo primero es que lo van a ganar por su forma de andar, por cómo ustedes se conducen, por cómo ustedes andan en la vida cristiana. Fíjense en versículo 1 y 2, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El Señor manda a las mujeres a estar sujetas a sus maridos y, como siempre decimos, estar sujeta no significa que es todo lo que vos decís, eso yo hago, ¿no es cierto? O sea, tienen la libertad de opinar, tienen la libertad de aconsejar al esposo. Cuando los esposos, si somos sabios, tenemos que saber pedir la opinión de nuestras esposas. Pero la esposa dice que tiene que estar sujeta. Y sabemos que es difícil. Los maridos somos todos pecadores, entonces, andaba algo caminándome en la nuca. Los esposos somos pecadores, no vamos siempre a hacer todo perfecto. Eso sería buenísimo. No vamos a hacer siempre todo como a ustedes les gusta, que también sería buenísimo. Pero sí tratamos de hacerlo mejor cuando somos hijos de Dios. Pero el Señor manda a las esposas a estar sujetas. Y el secreto de esto es estar sujeta al Señor. Estar sujeta al Señor. Cuando uno hace lo que es la voluntad de Dios, lo que agrada al Señor, no es nada difícil sujetarse al esposo. El esposo, sobre todo si no es creyente, si es incrédulo, es más difícil,
porque busca siempre algunas cosas que como cristianos el Señor nos manda a no hacer, que el Señor nos manda a que no debemos involucrarnos en esas cosas. Entonces por ahí estás casada con un hombre incrédulo y él quiere que vos vayas a jugar a la quiniela. Y vos le decís, mirá, prefiero que lo hagas vos. O te dice, andá a comprarme cigarrillos. Bueno, prefiero que lo hagas vos. Yo no quiero hacerlo, no agrada al Señor. Y lo hacemos pacíficamente, lo hacemos sin confrontar. Lamentablemente, muchas veces la mujer que tiene al marido que no es creyente, o al marido que es creyente y que no se agarra a las cosas del Señor fielmente, son de confrontar, de enfrentar al marido y de decirle, mirá, sos un desastre, esto no le gusta al Señor, esto no tenés que hacer. Y la palabra de Dios acá Pedro nos enseña el Señor nos enseña por medio de Pedro que no es así, que no es así. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro le dice acá a las mujeres, ustedes tienen que ganar a sus maridos que no son salvos por medio de vivir una vida que agrada a Dios y de esa manera su testimonio va a servir para ganar a su marido. Por supuesto, oramos, como lo hacemos con cualquiera de nuestros familiares, de nuestros conocidos, de nuestros amigos que no son creyentes. Oramos por su salvación. Cada vez que tenemos la posibilidad de predicarle el Evangelio, les predicamos el Evangelio. Pero la forma en la que vivimos, la forma en la que nos movemos, eso va a hacer que tu marido, que no es creyente, quiera acercarse al Señor. Y tu marido que es creyente, pero que no está conduciéndose acorde a la voluntad de Dios, quiera acercarse más al Señor y quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. No es fácil para ninguno de nosotros mantenernos santos, mantenernos puros, mantenernos haciendo la voluntad del Señor en el mundo. Eso no es fácil. Ninguno de nosotros podemos decir, yo vivo la vida como a Dios le agrada y nadie ni nada me molesta en el mundo. No es así. Siempre tenemos inconvenientes, siempre tenemos, como quien dice, alguien poniéndonos palos en la rueda. Pero esposa, si a tu esposo le gusta que llegar a tu casa después del día de trabajo y encontrarse con unos mates servidos, o en el verano con un vaso de agua bien fría, si eso es lo que agrada a tu esposo, hace eso. Mostrale a él que lo amás, que aunque no es creyente, vos le amás, que aunque es creyente y no está haciendo la voluntad del Señor, vos le amás y deseás servirle. Y deseás estar a sus pies, como quien diría, no literalmente, pero sirviéndole, haciendo lo que a tu esposo le agrada. Por supuesto, si a tu esposo le agrada irse a bailar el sábado de la noche, no es lo que tenés que hacer. No es lo que agrada al Señor, entonces no es lo que tenés que hacer. Pero sí las cosas que podés hacer, sí las cosas que son más fáciles y que no te sacan de la voluntad del Señor. Entonces, si tu esposo viene cansado después de un día de trabajo, quiere ducharse y quiere sentarse a mirar un rato la televisión, ayúdale a que ese rato sea mejor, sea más tranquilo. Y yo lo sé por mi propia experiencia, que a veces
necesitas poner un clavo en la pared o un tornillo en la pared para colgar un cuadro y nos tenés que recordar 20 veces, ¿no? Que necesitas eso, que querés eso. Yo sé que es así. Los maridos también somos así. A veces, cuando es algo que es para nosotros, lo hacemos enseguida. Vamos corriendo y lo hacemos. Pero cuando nuestra esposa nos pide que hagamos algo, a veces le decimos, sí, después lo hago. Y ese después lo hago pasa y va pasando y nos tenés que recordar 20 veces. Pero hacelo, recordáselo, pero hacelo con amor. Mostrale el amor que el Señor tiene por vos a tu esposo, a tu marido. Mostrale el amor que el Señor te demostró cuando perdonó todos tus pecados y el amor que tiene por vos cuando te sustenta cada día. Ese mismo amor es el que podemos mostrar a los esposos y a las esposas. ¿Somos difíciles? Sí, eso no lo podemos negar. Somos pecadores, así que vamos a ser difíciles toda nuestra vida. Pero esposas, Pedro acá les está diciendo su conducta, la forma en la que ustedes se conducen en su casa, en su vida diaria con sus maridos. Esa es la forma en la que van a poder ganar a sus maridos para el Señor. Ellos van a llegar a creer, o quizás no, eso va a depender de la voluntad del Señor. Pero cuanto más vos mostrás al Señor en tu vida. Y por supuesto eso se aplica a los hombres también. Eso se aplica a los hombres. Si vos sos hombre y tenés a tu esposa que no es salva, tenés que hacer la voluntad del Señor y ella va a llegar a creer en Cristo. O por lo menos vas a acercarte para que ellas tengan noción de lo que el Señor hizo en tu vida. Es lindo cuando vemos los cambios que el Señor hace en nuestras vidas. Bueno, esos cambios testifican de la obra de Dios en mi vida y en tu vida. Entonces necesitas primero mostrar a Dios por tu forma de actuar, por tu forma de conducirte, por tu forma de vivir. Lo segundo, versículos 3 y 4, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La segunda forma en la que vas a llegar a tu marido es por la forma de vestirte, por la forma en la que te atavías, dice Pedro acá. Y Pedro dice que tu marido tiene que ver a una verdadera cristiana en la forma en la que vos te vestís. Sabemos que es lindo estar a la moda. Sabemos que es lindo vestirse bien. A las damas les gusta arreglarse. ¿No es cierto? Nosotros vamos, 5 minutos nos lleva a afeitarnos, salimos y ya estamos listos. Y las damas necesitan más tiempo para arreglarse, necesitan más tiempo para ponerse más lindas de lo que son. Pero respetamos eso y queremos eso. No decimos que no tienen que hacerse un lindo peinado o pintarse, arreglarse para salir. No, eso no es lo que enseñamos nosotros. Porque hay iglesias que enseñan que si te pones un poquito, ¿qué es lo que se ponen arriba de los ojos? ¿Cómo se llama? Sombra. Si se ponen un poquito de sombra sobre los ojos, es una pecadora. No, nosotros no enseñamos eso, ¿no? Nosotros creemos que es lindo cuando una mujer trata de embellecerse. Ahora, hoy en día vemos que
Hay algunas chicas que les gusta arreglarse el pelo. Entonces salen con el pelo de la mitad rosado y la otra mitad violeta, ¿no? Bueno, no necesitamos hacer eso. Eso mayormente hacen porque quieren que todos se den vuelta a mirar su cabello. O cuando se pintan. A veces vemos mujeres en la calle que vos decís, ¿dónde está el circo? Por la forma en la que están pintadas. Y eso no agrada al Señor. La mujer tiene que vestirse, dice Pedro acá, de una forma en la que no todos tienen que darse vuelta para mirarla porque quiere llamar la atención. Pedro dice acá, no con peinados ostentosos, ¿no? O sea, tu cabello no tiene que ser lo que llame la atención a toda la gente que anda a tu alrededor. Y después dice, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Bueno, la mayoría de nosotros no podemos tener vestidos lujosos, ¿no es cierto? Bueno, las mujeres, ¿no? Yo no, hace mucho que no uso vestidos. Pero ni aún los hombres no nos compramos un traje, ni tengo idea cuáles son los trajes más caros, pero no nos andamos comprando las cosas más caras o la vestimenta más cara. ¿Querés estar a la moda? Está bien, podés estar a la moda, es lindo a veces, es bueno, pero esa moda no tiene que sacar el enfoque de que el centro de tu vida es el Señor, es el Señor. Lo que Pedro quiere enseñarle acá a las mujeres es que la vestimenta, el vestido, el arreglarse o aún las joyas que llevan no tiene que ser lo que llame la atención a las demás personas. No tiene que ser lo que otros se den vuelta a verte simplemente por el vestido que llevas, o por el peinado que tenés, o por cómo estás arreglada, cómo está arreglada tu cara. Lo que el Señor quiere es que se vistan como mujeres que aman al Señor, como mujeres que aman al Señor. Y esto es cada vez más difícil. Esto es cada vez más difícil. Y las damas me pueden dar testimonio de eso. ¿Por qué? Porque van a ir a comprarse un vestido y los vestidos son arriba de la rodilla y aún más cortos todavía. O porque tienen un escote que les llega al ombligo. ¿O no? Cada vez es más difícil encontrar ropa que sea adecuada a cómo una mujer cristiana quiere vestirse. Yo lo sé porque muchas veces acompaño a mi esposa cuando quiere comprarse algo. Y es difícil. Tiene que recorrer 50 tiendas para poder recién encontrar algo que diga, bueno, esto va acorde a lo que agrada al Señor. Entonces, señoras, sus vestiduras, su forma de vestirse, sobre todo cuando vienen a la iglesia. Y esto no lo digo por ustedes, ¿no? Porque yo las conozco y sé cómo se visten para venir a la iglesia. Pero sí porque van a tener que enseñar a otras mujeres que van a comenzar a venir a la iglesia. Su forma de vestirse no tiene que distraer al hombre cristiano del enfoque que es la palabra de Dios. Del enfoque que es la palabra de Dios. Hablábamos con los pastores la otra vez y uno de ellos decía, estaba hablando con una mujer y tenía que estar mirando al techo, porque a mí me daba vergüenza la forma en la que estaba vestida. Una mujer que supuestamente era una creyente que venía a la iglesia. Y eso no nos tiene que pasar. La mujer cristiana, la mujer que viene a la iglesia, viene para agradar al Señor. Viene para que el Señor sea honrado por medio de cómo está vestida, por medio de cómo se conduce, por medio de cómo
se adorna a sí misma. Y Pedro les está enseñando esto acá a las mujeres. Él les dice, su vestimenta tiene que ser acorde a la voluntad del Señor. Y ojo, pero después en el versículo 5, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. No se sabe bien de dónde Pedro toma este argumento, ¿no? De dónde Pedro toma este argumento de que las mujeres de antes se ataviaban, porque recuerden que no había fotos en ese momento. Quizás era por la tradición pasada de boca en boca, contada de una madre a una hija de cómo tenía que vestirse, de cómo tenía que andar, pero no lo sabemos. El secreto está en que como mujeres de Dios necesitan vestirse y andar acorde a lo que agrada al Señor. Entonces, lo primero que vimos es por la conducta, la forma en la que, señoras, ustedes se conducen, estando en la iglesia, pero estando en su casa, estando en la iglesia, pero estando con sus esposos que no son creyentes, para que puedan llegar a ser salvos. La forma en la que se visten, para agradar al mundo o para agradar a Dios. Y por supuesto, tenemos que hacer una distinción también. La mujer tiene que agradar a su marido también en la forma de vestirse, ¿no es cierto? Entonces, cuando estás a solas con tu marido, cuando están los dos solos en la casa, también no andás con una remera que está toda rota, toda sucia. No andás como si recién vinieras del taller mecánico. Te vestís para agradar a tu esposo. A tu esposo le gusta ver a una mujer que se viste bien para él. A veces pensamos que porque estamos los dos solos en casa, da lo mismo si ando toda despeinada, o si ando con toda la ropa rota o sucia, porque estoy limpiando, estoy arreglando las cosas, estoy atendiendo a los chicos, no me molestes con que querés que esté arreglada. No, vos tenés que arreglarte para tu esposo. Vos tenés que arreglarte y estar bella para tu esposo. Es interesante para aquellos que trabajaron en grupos de hombres y mujeres, ver cómo un hombre puede seducir muy ligeramente a una mujer que está en su casa pasando por problemas con su marido. Y al revés también, la mujer que quiere seducir a un hombre le dice las cosas que su esposa no le dice. Y se viste de una forma muy diferente a la que su esposa se viste para él. Y de esta forma los engañan, los seducen y los llevan. Y ojo, no estoy diciendo que eso está bien. Al contrario, el hombre no tiene que mirar esas cosas, no tiene que ver esas cosas. Pero lamentablemente es lo que pasa. Cuando uno trabaja con mujeres o cuando las mujeres trabajan con hombres, es muy fácil que Satanás quiera entrar en tu vida por medio de un hombre o de una mujer. ¿Y qué es la forma en que los esposos y las esposas tenemos de rebatir eso? Es siendo agradable a Dios y siendo agradable a mi esposa o a mi esposo en este caso. Entonces, te conducís acorde a la voluntad de Dios y te conducís agradando a tu esposo. Te vestís acorde a la voluntad de Dios y te vestís
agradando a tu esposo. ¿Sí? No tenemos que estar en casa porque ¿quién me ve? Y aparte, no solamente quién me ve, estoy haciendo cosas. Y por supuesto, para hacer la limpieza no te pones el mejor vestido. Vas a estar vestida acorde a la limpieza que tenés que hacer. Pero cuando terminás, te vestís para agradar a tu esposo. Te vestís para hacer que tu esposo se fije en vos. Mire en vos las cosas que son agradables y que son bellas en tu vida. Así como cuando estábamos de novios. Cuando estábamos de novios, ¿cuándo te pusiste un vestido que estaba todo roto o un pantalón que estaba todo roto? Aunque ahora está de moda, ¿no? El pantalón todo roto por todos lados. Pero no ibas así. Te peinabas de la mejor manera. Te ponías lo más bello que tenías porque querías agradar a tu novio. Bueno, tu noviazgo tiene que durar hasta que el Señor te llame a su presencia. Y eso va para vos también, marido. Los maridos a veces cuando tenemos calor nos sacamos la remera y andamos en cuero, ¿no? Y yo sé que eso a mi esposa no le gusta. Y muchísimo menos que me siente a la mesa para comer sin una remera puesta. Entonces, ¿qué hago? Pongo un ventilador. Busco estar en los lugares más frescos para no tener que sacarme la remera, aunque a veces lo hago. Pero tratamos de agradar siempre a nuestras esposas, siempre a nuestros esposos. ¿Sí? Esa es la forma que Pedro va a enseñarnos acá. Versículos 5 y 6. Dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Lo tercero es ganar a tu marido por tu forma de confiar en el Señor, por tu forma de confiar en el Señor. Que Él pueda ver que tu confianza está en Dios, que tu confianza está en el Señor y no en las cosas materiales, y no en las cosas materiales. Como dije antes, no sabemos por qué Pedro dice que así se ataviaban las santas mujeres de antes. Seguramente por tradición, de boca en boca, de mamá transmitiéndole a su hija, tenés que vestirte de esta forma porque esta forma agrada al Señor. Y su hija, a su vez, cuando fuese madre, le iba a transmitir a sus propias hijas lo mismo. Y quizás Pedro se crió con una familia que hacía eso. Su mamá enseñándole a sus hermanas la forma en que debían vestirse porque era la forma en la que agradaba a Dios. Pero ahora Pedro va a hablar, ¿no es cierto?, más allá del versículo 5, donde dice esto, va a hablar de un ejemplo concreto. Él va a hablar de Sara. Él va a hablar de Sara y de cómo ella era sumisa a Abraham en todo. David Burt, que es un comentarista, dice: no podemos imaginar a las grandes mujeres de la Biblia vistiéndose de manera frívolas. O sea, no imaginamos a las mujeres, no pensamos en María y pensamos en que ella andaría vestida como una ramera por la calle. O no pensamos en cualquier mujer que pensemos, en Loida, en Priscila, en las mujeres que la Biblia menciona,
y decir andaban vestidas como cualquier mujer. No, creemos que no. Ni siquiera se viene a nuestra mente cómo sería vestirse así una de las mujeres de la palabra de Dios. Pero Pedro hace enfoque en eso. Y versículo 6, cuando él va a hablar específicamente del ejemplo de Sara, él dice que obedecía a Abraham en todo, en todo. Abraham recibió del Señor la revelación de que tenía que dejar a su tierra y a su parentela. Y Sara le dijo, no, pará, acá está nuestra familia, acá están nuestros amigos, los que conocemos de toda la vida. La Biblia no nos dice nada de eso. La Biblia nos dice que Sara puso algún pero en salir de su lugar donde ella estaba cómoda, en salir de ese lugar a donde si los chicos lloraban se los llevaba un rato a mamá para que le ayude con las cosas de la casa. No dice nada de eso. Sara se fue con Abraham y vivieron allí unos años y después el Señor le dijo, bueno, acá tampoco, Abraham, tenés que volver a irte. Y Sara fue con él. Sara se rió cuando el Señor le reveló a Abraham que iba a ser padre, pero lo tomó después como que era del Señor y obedeció. Se puso sumisa al Señor y se puso sumisa a su esposo. Sara cuando, imagínense en esta escena, Abraham le dice, voy a ir a ofrecer un sacrificio. Isaac va a ir conmigo. Y Sara habrá mirado todo a su alrededor. Ella tenía los burros con la leña. Ya tenía a los siervos que iban a acompañarlo. Tenía a Isaac que iba a ir con él. Sara no era ninguna tonta. Y como siempre les gusta decir a las mujeres que tienen ese sexto sentido, Sara habrá dicho, ¿a dónde está el cordero? ¿A dónde está el sacrificio que vas a hacer? Porque vas a ofrecer un sacrificio al Señor. ¿A dónde está el animal que vas a ofrecer al Señor? Y seguramente Sara algo habrá intuido de lo que estaba pasando. Pero la Biblia no dice de que Sara hubiese puesto algún tropiezo, hubiese puesto algún impedimento a Abraham. Él se iba y no llevaba ningún animal para el sacrificio. Él iba porque el Señor le había pedido a su propio hijo, a Isaac. Ahora imagínense ese momento. Imagínate vos que tu marido te diga, voy a ofrecer un sacrificio al Señor y se lleva a tu hijo y no lleva el animal que tiene que llevar para el sacrificio. ¿Qué hubieses hecho? ¿Qué hubieses dicho? Pero ella está allí en silencio, obedeciendo a Abraham, siendo sumisa a Abraham, siendo sujeta a Abraham. Ella no tenía ningún problema con lo que Abraham decía que iban a hacer, si era acorde a la voluntad del Señor. Entonces, te animo a que vivas una vida que glorifica a Dios y una vida que hace que tu marido sea creyente sin obedecer plenamente al Señor, sin hacer todo lo que agrada al Señor, lo ganes. Y mucho más si tu marido no es salvo, si tu marido no es creyente.
Necesitamos hacer 3 cosas. Lo primero, doblar nuestras rodillas delante del Señor y orar. Orar fervientemente. Orar como que es lo que más queremos en la vida. Que nuestros esposos sean salvos. Que nuestras esposas sean salvas. Que nuestros maridos agraden al Señor. Que nuestras esposas agraden al Señor. Si tu esposa te dice el miércoles, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, estoy cansada, hice un montón de cosas. Vos venís a la iglesia y orás, te reunís, te congregás los días que hay que congregarse. Si tu esposo te dice, hoy vengo cansado del trabajo, no voy a ir a la iglesia, vas igual, porque vos agradás al Señor y de esa manera vas a agradar a tu esposo. De esa manera vas a agradar a tu esposa. Pero hacemos lo que es la voluntad del Señor, hacemos lo que agrada al Señor. Hacemos lo que es agradable delante de nuestro Señor. Entonces, 3 formas que nos enseña Pedro acá. 3 cosas que nos enseña Pedro acá. Enseña a las mujeres y lo aplicamos a los hombres. Nuestra forma de andar, nuestra forma de movernos, de andar en la vida, de conducirnos en la vida, nuestra forma de vestirnos, agradando siempre al Señor. Y por último, nuestra forma de confiar en el Señor. La forma en la que dependemos plenamente de nuestro Señor. Mujer, esto es lo que Pedro dice que puede hacer que tu marido crea en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Entonces esa es la forma en la que tenés que conducirte. Me acuerdo que hace un tiempo una señora de la iglesia de Torcuato quería bautizarse. Y su esposo, aunque va a una iglesia de otra denominación, él le dijo, no vas a bautizarte. Y ella pidió consejo. ¿Qué hago? Porque bautizarme es lo que el Señor quiere. Pero mi marido, por otro lado, me dice que no me bautice, aunque él va a una iglesia. Y el consejo fue, bueno, no te bautices. Bautizarte no te va a salvar porque ya sos salva. Y si el Señor desea, vos vas a obedecerle un poco más adelante, en otro momento. Ese mismo hombre en algún momento le dijo a su esposa, no quiero que lleves más a mi hija a esa iglesia. Ella va a venir conmigo a la iglesia que yo voy. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella fue acompañando a su hija y a su esposo a la iglesia que él quería que vaya. Y después de un tiempo, claro, porque él iba solamente a los cultos. Cuando empezó a llevar a su nena a las reuniones de jóvenes y ver a los jóvenes cómo se manejaban, cómo se conducían, después de unos meses vino y le dijo, lleva a nuestra hija a la iglesia donde vos ibas. Llévala ahí, quiero que ella vaya ahí. Pero lo que hizo ella, en ningún momento contradijo a su marido. Y su marido permitió que su hija vuelva. Y aunque todavía no le permite bautizarse, quizás va a lograrlo, pero por la forma de andar, por la sumisión, por agradar a Dios. Entonces, andamos nuestra vida cristiana acorde a la voluntad de Dios, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vestirnos y en nuestra forma en la que mostramos al mundo cómo confiamos en el Señor, cómo confiamos en el Señor. Y si estás viendo la transmisión, si estás escuchándonos y no tenés a Cristo como Salvador, quiero decirte que la Biblia dice que sos un pecador o una pecadora.
Todos somos pecadores. Y que Cristo vino a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y darte vida eterna. Solamente tenés que confesar delante de Dios que sos un pecador o una pecadora y aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor tuyo. Si haces eso, Dios te da vida eterna. Dios te da vida eterna y salvación. Entonces te animo a que lo hagas. Si estás viéndolo por transmisión y querés tener más información, escribinos. Vamos a responderte enseguida. Queremos compartirte qué es lo que la palabra de Dios dice. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte por lo que Pedro nos enseña, Señor, a través de ella. Rogamos que obres en la vida de cada una de nuestras hermanas. Pedimos en especial por aquellas que tienen a sus esposos que no son creyentes, que tú estés quebrantando sus vidas, que estés obrando para que puedan llegar a ser salvos y que, Señor, tanto los esposos como las esposas que no son salvas puedan ser ganadas por nuestra conducta, por mostrar, Señor, que confiamos plenamente en ti y que vivimos acorde a tu voluntad, Señor. Pedimos que trabajes en nuestras vidas, que obres en nuestras vidas, que, Señor, estés permitiéndonos ver a aquellos familiares, en especial esposos y esposas que no son salvos, llegar a tus pies, rendirse a tus pies. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.